Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos en tu programa El arte de ser padres y como cada lunes, listo, y como cada lunes estamos contigo trabajando para poder ser mejores personas, para poder crecer, para poder aprender. Y bueno, el día de hoy también vamos a reflexionar mucho. Queremos que te unas a la transmisión poco a poco, los que se van uniendo a la transmisión, porque el día de hoy va a ser un programa de reflexión, justo porque se está acabando el año y tenemos que tomarnos un momento para poder, antes de que lleguen posadas, antes de que llegue todo lo que tiene que llegar, y de repente ya nos distrae un poco de este momento de reflexión, justo lo queremos trabajar el día de hoy. ¿Qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar lo mejor, lo que aprendimos y lo que tenemos que soltar también este año. Y para esto me acompaña Ani de Sentis. Buenos días, Ani. Buenos días a todos. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Pues muy contenta de poder hacer una dinámica para cerrar este ciclo del año que hemos vivido. Creo que es muy importante poder hacer el recuento de lo que vivimos durante el año y poder ir cerrando esos ciclos que nos ayudan a examinar y a poder identificar y reconocer cuáles han sido nuestros logros, de qué hemos aprendido durante todas esas situaciones que nos han tocado vivir y qué cosas tenemos que soltar que ya no nos están ayudando porque tal vez nos están haciendo el camino muy pesado. Muchas veces vamos cargando tantas cosas que ya no nos sirven y las seguimos cargando y nada más nos estorban. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de poder analizar y ver qué es lo que pasó en este año dentro de nosotros mismos y en nuestra vida diaria. Exactamente. Entonces, el día de hoy, más que darles el tema, queremos trabajar con ustedes, queremos trabajar con lo que ustedes vivieron este año, que nos compartan. Vamos a abrir aquí el chat para que nos empiecen a compartir, pues ahora sí que las respuestas y nosotros también vamos a compartir un poquito de nuestras vivencias. Creo que esto es importante para poder darle este cierre al año. La verdad es que para mí también este cierre de año significa tomar el tiempo, ahora sí que frenar, Ani, de esta vida ajetreada, de esta vida que no nos deja ni un minuto para poder también planear lo que viene para el siguiente año. Estamos trabajando en muchas sorpresas, pero justo para esto necesitamos un poquito de tiempo, ¿no? Necesitamos tiempo para poder planearles todas estas sorpresas que les tenemos el próximo año, todos estos, pues ahora sí que pues el manual de Mi Voz es tu voz, algunos talleres, o sea, creo que van a abrir cosas muy interesantes. Ya hay personas que están tomando talleres con nosotros. Y bueno, todo esto tenemos que darnos el tiempo para planearlo y también darnos el tiempo para poder disfrutar con nuestra familia, llenarnos de todo ese afecto, darles todo ese afecto que también merecen. Entonces, bueno, pues vamos empezando a trabajar el día de hoy, ¿no? Y vamos a trabajar con lo mejor. Ujú. Creo que es muy bueno empezar por lo mejor, porque creo, Ani, a veces vamos, de verdad que para mí de septiembre a diciembre se me pasa como un brinco, pero a veces no nos detenemos a darnos cuenta qué fue lo mejor que este año tuvimos. Entonces, les voy a dar una preguntita por ahí que quiero que se tomen el tiempo para escribirnos de su vida. ¿Cuál fue el momento más especial de tu año? Ajá. Me gustaría que pensaras cuál fue el momento más especial de tu año. O el mejor logro que, tuviste este año. ¿Cuál fue? A ver, ¿de qué te acuerdas de esos momentos que fueron como muy especiales en tu año y que los quieres, volver a los quieres tener en esa mente, ¿no? Que no se vayan como todos los demás al inconsciente, sino que quede como Post-it de estos momentos bonitos este año. Ujú. A Pues ver, fíjate, vamos. uno de los momentos más especiales este año fue haber recibido a un miembro más dentro de nuestra familia, nuestra querida Matilda, que pues la esperábamos con muchas ansias, con mucho tiempo y el haber llegado Matilda a nuestras vidas es algo que nos ha llenado el corazón y bueno, pues muchas veces pensamos que es difícil de repente el poder llegar a ser abuelos, a tener otro nieto más.
Y cuando llega esa bendición a nuestra vida, pues es algo que nos ilumina, que nos llena de amor y que nos da la oportunidad de poder dar un poquito más de nosotros mismos, ¿no? Esa etapa del abuelo, pues es una etapa tan bonita que muchas veces no la podemos explicar hasta que no la vive uno, ¿no? Sí, sí fue la mejor sorpresa del año. Fue la mejor sorpresa del año, ¿no? Porque creo que a todos nos llenó nuestro corazón de muchísima ilusión y nos sigue llenando el corazón. Fíjate que yo de este año, de una de las cosas que sentí mucho, que fue una sorpresa también, fue hacer un viaje sola por primera vez, ¿no? Ahora sí que no fue planeado. Sí, no, las circunstancias llevaron a que yo me tuviera que ir sola a dar unas conferencias y creo que ese viaje para mí fue muy sanador también, ¿no? Enfrentarte a qué es estar sola y darte cuenta que es muy bueno también, que me caigo muy bien, como yo les dije, me caigo muy bien. Y creo que también esta parte son de momentos en la vida que no los planeas tú, pero que uno tiene que aprovecharlos y saber conven convertirlos en algo positivo, ¿no? Creo que esa es una de los ahorita de los recuerdos que tengo en mi mente sobre de este año, que fue como qué cosas fueron especiales este año. Fíjate, también, Mariana, nosotros organizamos un viaje con amigos y Mm. fue un momento de mucha diversión el poder compartir con cada uno de ellos ese viaje. Y son cosas que a veces nos cuesta trabajo coordinarnos con los tiempos de cada uno. Y fue algo que también disfrutamos mucho. Entonces, creo que en el día a día vivimos tantas cosas que a veces no las tenemos tan presentes. Platicaba yo con una de mis pacientes y le decía que sí ya sabía manejar. Y me decía que no, que aprendió un poco y que tuvo un percance y entonces eso lo hizo dejarlo de lado, ¿no? Y le decía, no, es que eso lo tienes que trabajar y creo que es muy importante que te des de nuevo la oportunidad de volver a tomar el automóvil y manejar, porque nunca te imaginas el momento en que lo vas a volver a necesitar y te da mucha libertad de poder actuar y resolver muchas situaciones, el poderte mover en tu propio coche, ¿no? Claro, y entonces van uniéndose más personas a la transmisión. Queremos que nos compartan cuál fue el momento más especial que tuviste este año o algún logro, algo que quieras recordar de este año. Fíjate que otra cosa, Ani, que me pareció muy importante este año es que siempre la tenemos, pero no la valoramos la salud. ¿No? Creo que este año vivimos muchas cosas con referencia a pues la sensación de salud, desde familiares hasta personales, como decir, tenemos que cuidarnos, ¿no? Tenemos que ver por nuestra salud, que a veces también lo dejamos de lado, Ani, lo vamos normalizando, una gastritis, un dolor de espalda, cualquier cosa. Entonces, tener salud creo que es algo muy importante que tenemos, que fue lo mejor del año, por así decirlo, porque pudimos justo vivir todo lo que estamos platicando, ¿no? Tal vez sin salud no estuviéramos viviendo esto. Ujú. Así es, y como dices, vivimos situaciones en donde nos dimos cuenta que muchas veces no valoramos la salud hasta que no vivimos esos momentos en donde tenemos que pasar por alguna operación o por alguna situación. Y junto con ello, el tener siempre a Dios en primer lugar en nuestra vida como el capitán del barco. ¿Sí? Cuando tenemos a Dios en primer plano, pues Él nos acompaña en todo momento y nos da esa fortaleza cuando vivimos situaciones difíciles, ¿no? Entonces, qué importante es tener a Dios siempre en primer plano porque eso nos da la guía, el camino que tenemos que seguir para no perdernos del camino, porque muchas veces con este mundo tan materializado perdemos de vista el objetivo, ¿no? Entonces, qué importante es no desviarnos del camino y tener claro realmente cuáles son nuestros valores y cuáles son esas guías que nos ayudan a permanecer dentro del camino, ¿no? A ver, en lo mejor yo pondría esta parte de, em,
de la felicidad, ¿no? De cómo a través de muchas universidades, ahorita de mucho análisis e investigación, se está tratando de encontrar realmente cómo el ser humano puede ser feliz, ir entendiendo esto, porque, Ani, estamos, por un lado, en contra de ese sistema que nos quiere vender el éxito como felicidad, pero trabajamos mucho tiempo para poder tener el éxito, y cuando tal vez llegamos ahí nos damos cuenta, pues, que no era lo que creemos, o que no es suficiente para poder sentirnos felices, ¿no? Entonces, yo creo que en lo mejor sí creo que vale la pena analizar si este año pudimos entender mejor qué significa para nosotros como personas nuestra felicidad. Ajá, porque cada quien tiene una forma de ver la vida distinta y cada quien va encontrando qué es lo que le hace feliz, qué tipo de vida, qué estilo de vida, o sea, toda esta parte. Pero fíjate que en todas las investigaciones que se han hecho, sobre todo en una investigación de Harvard, lo que, en todos los ámbitos se retoma es que mucho de la felicidad es tener vínculos profundos con las personas, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso porque de dónde estamos buscando en la felicidad, porque cuando sentimos que tenemos vínculos profundos, que no es sencillo, Ana, y creo que no es sencillo construir estos vínculos, creo que se tienen que regar estos vínculos, que alimentar estos vínculos y que muchas veces por el día a día nos cuesta mucho trabajo hacerlo, nos cuesta trabajo alimentar estos vínculos, pero que cuando los tenemos podemos sentirnos satisfechos. Entonces vale la pena pensar este año, ¿no? Que tanto nos hemos vinculado después de la pandemia, sobre todo, porque muchas veces les sufrimos en la pandemia el no poder estar en contacto, pero tenemos que ir poco a poco retomando ese contacto para poder desarrollar estos vínculos que sean más saludables. Y por otro lado, también vivimos esperando que se logren tantas expectativas que vamos construyendo en el camino y entonces esperamos sentir que vamos a ser felices cuando terminemos la carrera o cuando construyamos una relación de noviazgo o de matrimonio con nuestra pareja o cuando nos vayamos de viaje. Y entonces dejamos de vivir tantas cosas en el día a día que nos perdemos de momentos muy bonitos, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en el fondo es que nunca estamos satisfechos, siempre estamos queriendo algo más, algo más, algo más, ¿no? Y nos perdemos de lo esencial. Entonces, qué importante es primero conocernos, dar ese tiempo para conocernos. Entonces, yo le preguntaría a las personas que están conectadas con nosotros, este año, ¿qué tanto tiempo dedicaste a conocerte? ¿Qué fue lo que te ayudó a conocerte? ¿Cuáles fueron esos obstáculos que tuviste que vencer en el día a día y qué aprendiste de cada uno de ellos? Porque atrás de situaciones difíciles siempre hay algo que aprender, ¿sí? Entonces, a veces pasamos hablando de todas las tragedias que tuvimos, pero no nos enfocamos en lo que aprendimos a través de eso que nos tocó vivir en el año, ¿no? Entonces, Y muchas este, veces, como dices, Annie, estamos muy fuera de nosotros, o sea, viendo las noticias, viendo todo lo que pasa afuera, ¿no? Y este año te conoces más, tienes más certeza de saber qué es lo importante para ti, qué es lo nutritivo para ti. Yo sí siento que este año me, me puso muchos raíces, por así decirlo, en el piso, ¿no? Como que me llevó mucho, yo soy una persona muy idealista, muy soñadora, muy como toda esta parte, pero este año sí creo que me puso muy los pies en la tierra en el sentido de decir, ¿qué es lo importante para mí? Siento que esa brújula se está acomodando cada vez más y creo que a veces tiene que ver con esto, con las buenas y las malas experiencias, no solo con lo bueno. Ajá, también es lo interesante de esta vida que cuando abrazas la dificultad, entonces encuentras muchos tesoros y justo nos vamos con la parte de lo aprendido, ¿no? De este año, porque creo que eso tiene mucho que ver con qué cuestiones aprendimos este año, qué fue lo que la vida nos fue enseñando. Queremos que nos escriban y nos cuenten, tú que estás del otro lado, que nos estás escuchando, ¿qué aprendiste este año? Ujú, tengo aquí una preguntita que es, ¿qué lección importante te dejó este año y cómo te ayudó a crecer? exactamente. Entonces, bueno, pues creo que algo muy importante es poder ir identificando
en el día a día cuáles fueron esas lecciones que fuimos aprendiendo y que aprendimos atrás de ellas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en relaciones con nuestros propios padres, vamos aprendiendo a respetar la forma de pensar de ellos y darnos cuenta que, bueno, pues están en una edad ya de tercera edad y más de la tercera edad, pero que también nos siguen enseñando la fortaleza, la gran fortaleza que tienen ellos. Y principalmente yo lo he visto con mi mamá, ¿no? Es una mujer muy, muy fuerte y creo que lo que le ha seguido dando tanta vida es ese entusiasmo por seguir disfrutando cada momento cuando estamos con ella, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces perdemos de vista o nos enfocamos en lo que nos está faltando en lugar de ver todo lo que tenemos, ¿no? Yo cuando platicas con alguien que ya no tiene aquí a sus padres, lo primero que te dicen es, ay, qué bueno que tu mamá siga con ustedes, disfrútenla mucho, pasen mucho tiempo con ella, porque a veces queremos estar cuando ya no están, ¿no? Claro, En claro. lugar de buscar esos momentos de disfrutar con esas personas que muchas veces se pasan pues mucho tiempo solos porque pues ellos están esperando que uno vaya a visitarlos y entonces perdemos de vista el objetivo, ¿no? Es Entonces, esta parte de qué es lo importante para uno. Este año que aprendí yo, una de las experiencias más fuertes que me tocó vivir este año fue acompañar a una de mis mejores amigas, que es como mi hermana, como al proceso de duelo y de enfermedad y duelo de su padre, ¿no? Que fue un gran maestro para todos, creo. Y creo que aprendí muchísimo junto a ella, ¿no? Aprendí de ella, aprendí de los de su alrededor, de su familia, aprendí de mí, de lo que me enfrenté a muchas cosas, a muchos miedos que tengo y que sigo trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo estar cerca de estas personas? Aparte de todo el apoyo que tú das o que tú intentas dar, pero también cómo aprendes tanto de ahí, de esos momentos tan complicados, tan difíciles, pues inclusive en los procesos terapéuticos que acompañamos, ¿no? Aprendes tanto de los demás que es como si yo siento que cada vez se me quitaran más vidrios que tiene uno sobre la vida, que no te dejan valorarla, disfrutarla, aceptarla con esas imperfecciones, como que siempre estamos queriendo tener el control de todo. Hasta que llega un momento, y a mí me impresiona mucho eso, que llega un momento en que ya no puedes, en que ya te dicen ya no puedes tener el control. Y entonces pareciera que el ser humano se voltea y empieza a buscar otras formas de poder con la situación y poder llevarla a buen término. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Poder ir, yo aprendí a aceptar la vida como es y a seguir con mis ganas de disfrutar cada momento específico y que, porque la vida se va rápido, entonces hay que saber como la cata de vino, ¿no? Hay que saber cómo disfrutarla, porque si no, pues claro que te parece hasta más difícil, menos interesante. así es, Mariana. Y fíjate que nosotros como terapeutas también aprendemos de los procesos que llevamos con nuestros pacientes. Y uno de los casos más dolorosos es acompañar a una señora que tenía 40 años de matrimonio y que llevó un proceso de separación porque su marido, pues, tenía el mal hábito, la mala costumbre de tener mujeres fuera del matrimonio. Y entonces, pues ella llegó un momento en que dijo, "Ay, esto ya no puede ser, ¿no? Y ves cómo se complica esa separación desde el momento en que a uno le cuesta mucho trabajo aceptar que eso ya se acabó después de tantos años de todo lo que han construido juntos y que lo primero es el darte a respetar y cuidar la relación contigo mismo, ¿no? Sí, yo creo que las pérdidas en general, ¿no? Es lo que más, más difícil es para las personas y creo que el tema principal de las pérdidas es la aceptación. ¿Cómo podemos quedarnos tantas veces en dándole vueltas a esa parte de no querer aceptar, ¿no? Yo creo que son de las habilidades, Dani, que más tenemos que trabajar en el año.
la parte de la aceptación. Fíjate que leí una frase que me gustó mucho, que decía, em, que teníamos que tener la capacidad de no era aceptar, era colaborar con lo que esté pasando, ¿no? O sea, colaborar con lo que esté pasando, como si no tuvieras la capacidad de resistirte, sino que empezaras a colaborar en el sentido de, pues, aceptar las situaciones y ver cómo puedes manejar de la mejor manera. Exactamente, y darte cuenta que hay situaciones que tú sin, sin profundizarlo has ido permitiendo y que eso te ha ido lastimando, ha ido minando tu autoestima y tu inseguridad, ¿no? Entonces es muy importante que vuelvas a encontrarte contigo misma y que puedas darte cuenta que la vida sigue, ¿no? Y que tienes que aceptar que eso ya se acabó porque él tomó otro camino, ¿no? Y Claro. entonces, pues, tomarte de la mano de Dios y de tus hijas para seguir adelante, ¿no? Creo que algo que me gustaría en esto lo he aprendido también es entender que cada quien se encuentra su propia historia. Ajá. O sea, y que tenemos que darnos cuenta que a veces pensamos que la manera de contarnos nuestra historia es la realidad. Y no nos damos cuenta que podemos justo trabajar en cómo nos contamos nuestra historia. Y creo que eso es el resultado de los procesos terapéuticos que se llama resignificar, que significa aprender a analizar cómo te narras tu historia desde una manera positiva, desde una manera de amor propio, desde una manera. Y entonces cuando la narras de ese momento empiezas a sanar. Empiezas a darte cuenta todo lo que puedes ver en ti, todas las fortalezas que utilizaste para pasar en esos momentos, todo lo bueno que tú tienes, y entonces empiezas a sanar, y eso es como esta narrativa, incluso como de este año, ¿no? ¿Cómo fue el año para ti? Es justo esto, queremos que aprendas a narrarte tu historia y a darte cuenta la importancia que tiene esta, esta parte en nuestros pensamientos y cómo hay pensamientos que no, hay formas de pensar que aprendimos que nos detienen del poder aceptar lo que vamos a vivir. Ajá. Que nos hacen que nos aferremos, que nos lo evadimos, y hay otras formas de pensar, formas de contarnos nuestra vida, que hacen que podamos fluir, que podamos aceptar, que podemos soltar, que aquí justo nos vamos a la siguiente, Anne, que es, ¿qué es lo que vamos a soltar este año? ¿No? Que no nos sirve, que no nos ha servido, que nos de esto que de lo mejor, después de lo que hemos aprendido, es qué es lo que no nos ha funcionado este año. Sí, creo que uno de los problemas en este punto es que muchas veces nos quedamos anclados en un pasado y Ujú, eso no nos permite disfrutar la vida y hacer cambios porque estamos en lo que pasó en lugar que en lo que yo estoy viviendo en este momento, ¿no? Y en esto de lo que soltamos, creo que algo muy importante es poder identificar qué cosas ya no me están sirviendo, qué cosas me están estorbando, ¿eh? Y por otro lado, darte cuenta que en el camino de la vida, pues venimos a aprender y en ese aprendizaje tenemos que ir dándonos cuenta que muchas veces tenemos que aprender a desaprender. Ajá, ujú. para poder ir soltando esas malas actitudes, esos malos hábitos y dar espacio a lo bueno, dar espacio a aprender a hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos tomando las cosas de manera muy personal y entonces nos hacemos bolas con grandes historias que nos hacemos de lo que nos pasa o vivimos la vida enfocándonos en todo lo negativo y dejamos de ver todo lo positivo que hay dentro de nuestra misma situación, ¿no? Y Yo les fíjate, ujú, recomendaría, por ejemplo, que en una hoja en blanco pongan un punto negro en medio y analicen qué cosas están estorbándote en tu vida y qué cosas ves como negativas. Y alrededor de ese punto negro pon todo lo que sí tienes, que te ayuda, que has aprendido, que te hace mejor persona, que puedes ver también
algo positivo en los demás y te vas a sorprender de la cantidad de cosas que también tienes positivas. Claro. Y fíjate que esto dices es complejo romper estos paradigmas. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, incluso tal vez en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pensar de esa manera nos ayudó a sobrevivir, ¿no? Tal vez evadir, tal vez obsesionarnos por algo, tal vez, ajá. Pero el punto de soltar justo es que ya no me sirve, ajá. ¿Qué tipo de pensamientos, qué tipo de formas de ver la vida ya no me sirven? Tal vez en un momento me sirvieron, pero en este momento ya no me sirven. Y es complejo porque es como si sintieras como este elefante que tiene la cadena, ¿no? Y que siente que eso lo detiene y que ya no lo detiene, pero él no se ha dado cuenta de eso. Así son estos paradigmas o estas formas de pensar, estas distorsiones cognitivas que se llaman que es formas erróneas de pensar o ahora sí que mecanismos de defensa también en cuanto a lo emocional que no nos permiten seguir, que no nos permiten continuar. Y yo le decía a una persona, ¿no? Es el miedo al éxito. Esto que escuchamos, miedo al éxito, que es el como si te paralizaras cuando las cosas pueden ser muy buenas, ¿no? Y es que ahí hay como un miedo de qué va a pasar. Ya conozco esto, ya conozco cómo funciona esto y entonces tengo mucho miedo de avanzar y darme cuenta cómo es lo que sigue, ¿no? Entonces, justo tenemos que darnos cuenta que aunque nos dé ese miedo, eso es la vida es esa incertidumbre. Y mientras más vayas aceptando la incertidumbre y tengas más herramientas para manejar la incertidumbre, mientras más vayas aceptando la vulnerabilidad y dejes de luchar contra ella buscando el perfeccionismo, mientras más vayas aceptando esa vulnerabilidad, pues más vas a llegar a la felicidad, ¿no? Más vas a llegar a poder sentir que estás viviendo la vida. Porque es como si estuvieras en un cuarto encerrado no te pasa nada, estás seguro, tienes incluso la temperatura ideal, pero no estás viviendo, ajá, no estás viviendo y ante tanta comodidad el ser humano no está hecho para esa extrema comodidad. Lo que pasa cuando hay esa extrema comodidad es que poco a poco nos vamos deprimiendo. Ajá. Entonces, el ser humano está hecho para buscar ese equilibrio entre el esfuerzo, la incertidumbre, el reto, el objetivo y después la calma, la recuperación, la reflexión. Y entonces tenemos que buscar ese equilibrio en nuestras vidas para poder realmente llevarnos a eso y ver qué es lo que no nos está ayudando a tener ese equilibrio y soltarlo, ¿no? Una de las cosas que yo siento que yo quiero soltar este año es la manera de manejar el estrés y la manera de a veces cómo nos tratamos a uno mismo, ¿no? Que nos llevamos a tratarnos, pues, de manera como muy exigente a nosotros mismos en varias áreas de la vida. Entonces, creo que esta parte de equilibrar la masculinidad y la feminidad con la feminidad, con la ternura, porque con la feminidad se necesita calma para poder dar el detalle, la ternura, el cariño, el afecto. O sea, creo que es importante poder soltar también el sentir que uno puede ser fuerte todo el tiempo, ¿no? Sí, qué importante es enfrentar nuestros miedos y enfrentarlos de tal manera que aunque sientas ese miedo, hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Ve venciendo esas situaciones que te causan tanto miedo y te vas a sorprender de la capacidad que tienes de hacer muchas cosas, porque por miedo dejamos de hacer tantas cosas, ¿no? Entonces no hay que dejar que el miedo nos paralice o se vuelva una barrera en nuestras vidas, ¿no? Otro problema es que también estamos como muy preocupados por lo que piensan los demás de nosotros, Ujú. ¿no? Por el qué dirán. Y creo que algo muy importante es darte cuenta que si le das tanta importancia a lo que los otros piensen de ti, dándote cuenta que nadie tiene derecho a decirte cómo vivir tu vida, vas a dejar de vivir tu vida y vas a empezar a vivir la de los demás, ¿no? Estás siendo Entonces, como no estás siendo el protagonista de tu vida, sino estás siendo uno de los extras en la vida de los demás, ¿no? Es cierto, porque entonces, y ahí es cuando tú te pierdes de esa conexión contigo, de ese saber qué es lo que tú quieres, de ese ser el protagonista de tu propia vida. ¿Cuántas veces estamos así? Yo creo que muchas veces estamos siendo la hija de la mamá, o la esposa del esposo, o la mamá del niño.
¿no? Y entonces no somos protagonistas de nuestra vida y eso nos aterra perder esos roles, perder esos papeles que tenemos y que nos dan identidad, seguridad y que decimos, ¿qué vamos a hacer cuando no estemos? Y por eso, Ani, justo cuando termina una relación, justo cuando se van los hijos de casa, justo cuando llega todo ese tiempo, hay una sensación de vacío extrema porque hay una pérdida de la identidad, no es nada más que se fue el hijo, que ya se casó o que se rompió la relación, es quién voy a ser yo si yo tenía bien estructurado el quién era, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos justo la capacidad de reinventarnos cada vez y que mientras más conectados estemos con nosotros mismos, pues más certeza tenemos de quiénes somos. Así es. Y por otro lado, no te dejes llevar por comentarios chatarra de cosas que quieres lograr, porque a veces puedes tener un proyecto y estar muy ilusionado y cuando se lo comentas a alguien empiezan a decirte todos los cómo nos, en lugar de buscar los cómo sís, ¿no? Entonces, atrévete a enfrentar esas situaciones y vence esos obstáculos que se te van presentando en el camino y te vas a sorprender de todas las cosas que tú misma puedes lograr por ti misma y que pensaste que no lo podrías hacer, ¿no? Entonces, suelta esos comentarios que no te ayudan y enfócate más bien en todas tus habilidades y todas tus destrezas para que te des cuenta de la gran capacidad que tienes de realizar tantas cosas, Yo ¿no? te diría, te invito a 2 cosas este próximo año. Ajá. Te invito a enamorarte de la vida y a enamorarte de ti mismo. Ajá. Pon toda tu atención en eso, en enamorarte de la vida y en enamorarte de ti mismo. ¿Cómo es enamorarte de ti mismo? Vamos de lo básico, maternarte a ti misma. ¿Qué significa saber cuidarte? Ajá, cuidarte. Desde la alimentación, desde el sueño, desde todo como una madre cuida a un bebé, desde ahí. Empieza a cuidarte. Si no te estás cuidando, si no comes bien, si estás comiendo muchas cosas que no son adecuadas, piensa. Di cuenta y algo que para mí también fue uno de los aprendizajes, Sani, de este año, es darme cuenta que yo necesitaba mucho, yo recurría mucho al azúcar para poder tener un estado de alerta activado. Ajá, para poder con todo lo que tenía en el día. Ujú. Y entonces por eso recurrí al azúcar, ¿no? Entonces darme cuenta de eso después de años de todos los procesos de alimentación que me digan, creo que también fue un aprendizaje muy valioso y fue cuando empecé a cuidarme que pude entender esta parte mía y esta parte de cómo funcionaba mi cerebro con el azúcar y como todo esto. Entonces, empezando a cuidarte, vas a darte cuenta de muchas cosas de tu vida. Entonces, enamorándote ahí. Después, cuando estás enamorado, no nada más te cuidas, sino también te buscas vivir la vida de manera apasionada, ¿no? Y entonces todo lo disfrutas. Si es platicar 2 horas con una persona, lo disfrutas, si es porque es la manera en la que tú estás sintiendo y decidiendo. Cuando tú decides enamorarte de la vida, entonces empiezas a ver lo positivo. Tenemos algo que se llama un sistema reticular activado que lo que va a buscar, justo busca lo que estamos, en lo que está nuestra atención, ajá. Entonces, si justamente estoy embarazada, de repente empiezo a ver a puras embarazadas. Eso es nuestro sistema reticular. Entonces, imagínate qué va a hacer ese sistema ese filtro, cuando yo esté buscando las cosas que me enamoran de la vida, las cosas que me gustan, las cosas que agradezco, las cosas. Entonces, va a empezar a filtrar de esa manera. Y entonces va a estar viendo todo lo blanco en vez de buscar ese punto negro. En cambio, si ahora sí que el personaje que yo estoy jugando en esta vida es buscar lo negro, entonces mi cerebro automáticamente entra en esta fase de buscar todo lo malo dentro de la vida. Entonces tenemos que cuidar eso y les digo, enamórense de ustedes y enamórense de la vida. Y estoy segura, Ani, que el ser felices no depende de lo que esté pasando afuera, sino que depende de cómo podemos observar, vivir todo lo que está pasando adentro, porque hemos visto casos de personas que han vivido situaciones muy complejas, sí, y que son de verdad que unos ejemplos a seguir en la vida y que toman lo difícil de la vida y lo enfrentan y llegan a ser definitivamente estos sobrevivientes, estas personas a las que se les puede admirar y aprender y estoy segura que ellas se quedan consigo mismas contentas con el trabajo que han hecho, ¿no?
Sí, claro, y creo que es una oportunidad también para desapegarnos, para poder limpiar el closet y sacar todo lo que ya no nos sirve, porque de repente vamos a abrir el closet y está lleno de tantas cosas y dices, oye, ¿hace cuánto que no te pones eso? No, pues yo creo que ya ni me queda, ¿no? Entonces, pues Para bueno, cuando me quede. Claro. exactamente, es momento de hacer limpieza y poder analizar qué es lo que nos sirve, qué es lo que ya no nos hace falta, qué es lo que ya no nos ayuda a crecer como persona y poder dar y sacar todo lo que ya no nos sirve para poder tener ese espacio para lo nuevo, para lo que nos puede ayudar a aprender algo nuevo, para lo que nos va a ayudar a conocer alguna actividad nueva, para poder dar ese espacio y ese tiempo a situaciones que no nos hemos dado porque estamos llenos de tantas cosas que ya no nos ayudan, ¿no? Y analizar esto, ¿qué tan cómo te nutres y cómo estás dando? ¿No? ¿Cómo te nutres de? Porque uno no puede dar si no está nutrido y necesita nutrirse. ¿Cómo tú te nutres en el área espiritual? ¿Cómo te nutres en el área física? ¿Cómo te nutres en el área intelectual? ¿Cómo te nutres en el área de vínculos? Cómo te nutres en todas esas áreas para poder después dar y darte cuenta si estás dando o si solo estás muy ensimismado pensando en tu vida, pensando en ti? O sea, creo que, pues, son muchos procesos, Ani, son muchos procesos lo que hay que hacer, pero siempre hay una posibilidad para crecer, para avanzar, que eso justo es lo que queremos, entender, soltar. Yo creo que, es importante que analices si tienes resentimientos, ¿no? Y que los podamos soltar esos resentimientos, porque esos resentimientos a las únicas personas que nos generan, es como, si se fijan, esta palabra de resentir tiene que ver con volver a sentir, tiene que ver con el trauma. Ajá, entonces justo lo que tenemos, el ser humano tiene la capacidad de poder ir aliviando esos traumas y poder ir soltando el resentimiento que tenemos, entender que las personas nos lastiman y la mayoría de las veces que nos lastiman es por sus propias carencias y poder separarnos de eso y poder cuidarnos también a nosotros de ciertas personas. Yo siempre he dicho, es como tienes que acomodarte, o sea, ¿qué quiere decir? Tienes que darte cuenta esa persona, incluso sea tu mamá, sea tu hermano, sea qué tan cerca o lejos necesita estar para que sea buena la relación. Ujú. Y hay personas que la puedes tener muy cerquita y es muy nutritivo y es muy lindo. Y hay personas que para que sea sana la relación tienes que verla 2 veces al año. Y con 2 veces al año está ideal, perfecto, y entonces tienen buena relación. Entonces es importante que analices cómo haces para que tu entorno sea nutritivo para ti. Y también saber poner límites, que eso cuesta mucho trabajo, saber ponerse límites a uno mismo, ¿no? Así es, Mariana. Y qué importante también aprender a ser humilde y recordar que todo lo que tenemos en la vida es una bendición y siempre hay algo que aprender, ¿no? Aprender de nuestras fortalezas, pero también aprender de nuestros errores y aprender a ser agradecido. A veces no estamos tan conscientes de todo lo que tenemos y que en la vida te vas encontrando situaciones que te lo recuerdan, ¿no? Ujú. Cuando de repente ves a alguna persona que ya perdió la vista y tú sí puedes ver, y esa persona sigue haciendo su vida lo más normal posible a pesar de su limitación, ¿no? Entonces tenemos que ser agradecidos con todo lo que la vida nos da y también reconocer que hay situaciones que nos están limitando porque seguimos repitiendo ciertos patrones familiares. Entonces, identifica qué cosas en tu vida ya no te ayudan y rompe los patrones para que no se sigan repitiendo, ¿no? Y fíjate que a mí me encantaría decirle a todas las, aparte de enamorarnos de la vida que va con eso, a todas las mamás que tengan hijos entre 8, 14 años, que son para ellos momentos que donde la magia se ha perdido, es justo, ayúdalos a recuperar esa magia. La magia de la vida la tenemos dentro de nosotros. Ajá, entonces no hay justo hay que trabajar con enseñar eso, con enseñar. A mí me parece increíble cómo todo el mundo podemos unirnos en algo. Creo que es en lo único que todo el mundo nos unimos, ¿no? En la Navidad, en esta parte de la magia,
de la Navidad. Y entonces yo te diría, responsabilízate de que hay esa magia en tu familia. ¿Cómo? A través de juegos, a través de risas, a través de diversión, a través de esto, Ani, de la magia que que cada uno le puede poner a su propia Navidad, a su propia convivencia en familia, porque eso es algo que es, para mí es el mayor aprendizaje y es el mayor aprendizaje que va a evitar depresiones a lo largo de tu vida, la capacidad que tú tengas para construirte una vida con magia, con ilusión, con amor, sí, con ilusiones y con fortalezas para decir, no importa lo que esté pasando alrededor, pero aquí hay mucha creatividad para poder poner manos a la obra y disfrutar estas fiestas. Creo que a veces lo vamos como normalizando, lo vamos como incluso nos vamos haciendo como un poco Grinch, ¿no? En el sentido de decir, pues ya lo que sea, pues ya nada más cenamos y nos dormimos, pues ya. Y creo que eso nos va generando cierta distimia, esta parte de que ya la vivimos la vida al blanco y negro. Entonces, ahorita de verdad que en Pinterest, en muchas aplicaciones hay muchas, muchas ideas de cómo podemos disfrutar estos momentos. Y recuerden, los niños tienen mucho que enseñarnos acerca de cómo no deprimirnos y cómo tener una buena salud mental a pesar de las circunstancias y les tenemos que ir aprendiendo, Ani. Y bueno, es una oportunidad para tener metas claras y ponerlas en manos de Dios, pedirles que nos dé la dirección, la sabiduría, la fortaleza y soñar con poder resolver y construir ese propósito durante el año. Ajá, que muchas veces nada más se queda en el mes de enero y dices, ¿qué pasó con todos los planes que tenías? ¿Por qué los dejaste en el camino? ¿No? Entonces, cuidar realmente, tener esa dirección y esa fortaleza para darle realmente el seguimiento y construirlo con fuerza de voluntad para ir logrando todo eso que queremos. Tenemos hoy en día tantas herramientas que podemos seguir aprendiendo y que muchas veces pues ya no nos damos esa oportunidad y dejamos de lado tantas cosas que podemos seguir teniendo más crecimiento, ¿no? Y por el otro lado, Ujú. tener también ese coraje de marcar límites y de saber decir que no cuando no puedes hacer algo por alguien más, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en situaciones que nos llenamos de tantas cosas que muchas veces descuidamos lo más importante. Ujú. Entonces, bueno, todo esto queremos dejarles, sobre todo este momento de reflexión, queremos agradecer a Laura, muchas gracias Laura por estarnos escuchando, también a Guti Bedoy, a Israel Bedoy García, muchas gracias a todas las personas que han estado todo este año, de verdad queremos agradecerles y por su paciencia también, porque comprenderán que ahora sí que somos terapeutas, mamás, hijas de todo y siempre hay una situación, siempre hay una junta, siempre hay una intervención en crisis, siempre hay una enfermedad, cualquier situación que nos lleva de repente a no poder transmitir el programa. Queremos justo tomarnos estos días de diciembre para prepararles muchas cosas, muchas sorpresas, muchas cosas que de verdad los nutran. Estamos comprometidos muchos con las personas que nos dedican porque este tiempo que tú dedicas a escuchar a alguien, pues es una responsabilidad para nosotros que podamos llegar a tu corazón, que podamos darte algo para que pueda funcionarte, que pueda cambiar algo y mejorar algo en tu vida. Entonces, pues queremos darles también, brindarles todo el amor que tenemos para ustedes. Y queremos que se lleven pues este momento de reflexión, este momento que estamos compartiendo con ustedes de nuestras reflexiones personales también y para prepararnos para el siguiente año, darlo con todo, que venga el arte de ser padre con nuevas cosas diferentes y pues contentos de estar aquí cada lunes, Ani. Muy contentos de estar aquí con todos ustedes y bueno, pues yo los invito a enfocarnos en servir a los demás, porque eso es lo que más nos llena el alma, ¿sí? El dar un poquito de ti para ayudar a otro, eso es lo que te va a ayudar a ser mejor persona. Entonces, pues es una época muy bonita en donde podemos ver quién necesita que le des una mano, que puedas brindarle una ayuda y no lo dejes de hacer porque siempre habrá una persona que necesita algo de nosotros. Les deseamos una muy feliz Navidad
y un próspero año nuevo y que tengan muy buen inicio de semana. Gracias a todos también, Rocío Reyes, y de verdad que toda cada persona que está conectada, les agradecemos que hayan pasado con nosotros este arte de ser padres este año, este 2024 y que venga el 2025 lleno de aventura. Yo siempre digo, veremos qué aventura depara la vida, porque de verdad cuando escuchas, cuando tienes este vínculo espiritual que también te dice para dónde caminar, entonces, todo se convierte en una aventura y todo se convierte en algo que agradecer y disfrutar y retos también que tenemos que ir aprendiendo a manejar. Muchas gracias a todas las personas y nos vemos en el 2025. Muchas gracias, bonito día, hasta la próxima.